darles la bienvenida a todos los que están presentes en este evento, que organizamos desde la UGT Confederal, UGT España y UGT Melilla. En primer lugar, agradecer a los ponentes de la conferencia, coloquio que se va a producir a continuación, a Estela, a José Antonio, a Miguel y a nuestro moderador, que como todos lo conocen, es Guirval, José Manuel. Nos acompaña en el día de hoy la delegada del gobierno, muchas gracias, y el representante de la ciudad autónoma, el viceconsejero de Presidencia, muchas gracias por vuestra asistencia. Partidos políticos, y decir que también nos acompañan algunos secretarios generales de esta organización que estuvieron en un momento dado pues, con nosotros. Por parte de la Comisión Ejecutiva Confederal nos acompaña el compañero Sebastián Pacheco, que ya ha venido en varias ocasiones y ha estado con nosotros. Como no, darle las gracias pues, al resto de asistentes y a los medios de comunicación. Decir que hoy es un día en que la UGT organiza un acto con motivo de nuestro 130 aniversario. Nacimos el 12 de agosto de 1888 en la ciudad de Barcelona, en Mataró concretamente, y nacimos básicamente para organizarnos los trabajadores de nuestro país y dar un impulso sindical y colocar a la clase trabajadora de España en los objetivos que en esos momentos se estaban marcando en el resto de Europa. Decir también que si echamos un poco la mirada hacia atrás, cuando nacimos, pues vimos que nacimos en plena industrialización. La situación geopolítica de Europa y del mundo era muy complicada. De hecho, posteriormente llegamos, como todos sabemos, a dos grandes guerras mundiales, y por lo tanto el mundo laboral no estaba exento de estos problemas. Las ciudades estaban masificadas enormemente. Las personas del campo, la gente que vivía del campo, se fueron a las ciudades a buscar un nuevo trabajo en la industria. Por lo tanto, la clase trabajadora en esos momentos era maltratada, digamos que hasta de forma inhumana, por parte de los patronos de esos momentos. Y ese es en el contexto en que nació la UGT. Ese es el contexto en que nacimos y ese es el contexto por el cual hoy estamos aquí. Como todos sabéis, las primeras negociaciones, las primeras reivindicaciones de este sindicato, pues la primera concretamente fue pedir el descanso dominical. Los trabajadores no tenían descanso los domingos, los trabajadores trabajaban de lunes a domingo y de domingo a lunes. Después pedimos las 40 horas semanales. Y a continuación, pues ya comenzábamos a pedir lo que eran los principios de una negociación colectiva en la fábrica, en los tajos de trabajo. En definitiva, la UGT nació para que los trabajadores de este país pudieran tener unos derechos, para que los trabajadores de este país pudieran ser tratados como personas en sus trabajos y para que la sociedad en su conjunto fuese más justa. Un hecho histórico, desgraciadamente, en 1936, con una rebelión militar, cortó de raíz la progresión que llevaba. Después de esta guerra civil, primero el levantamiento militar, que nos llevó a una guerra civil, y
Y después de esta guerra civil estuvimos 40 años con una dictadura. Una dictadura que nos llevó a la cola de Europa. Una dictadura que cortó las libertades de los partidos políticos, de los sindicatos. En definitiva, solo se dedicó a lo que ellos entendían que debían de ser una nación. Tenemos que decir que esta dictadura fue muy dura con las clases progresistas de este país y en general con toda la sociedad. Una dictadura que su represión llegó y caló profundamente en la sociedad española. De hecho, hay algunas personas aún que cuando se le hablan de algunos temas en este país dicen, bueno, no hable, esto no vaya a ser que pueda ocurrir algo. Todavía existen estas personas. La UGT durante esta oscura etapa de nuestro país se reorganizó en la clandestinidad, trabajó en las fábricas, trabajó en los tajos, es decir, trabajó para devolver a la sociedad española a una democracia que era lo que imperaba y era lo lógico que tenía que ser. Me voy a permitir recordar a todas aquellas personas que lucharon por esa libertad, incluso dando su vida por ello. La UGT defendimos, defenderemos y defendemos las libertades colectivas y las libertades individuales de las personas. Somos un sindicato internacionalista. Creamos la CES y estamos en la CSI. Creemos en la solidaridad de los pueblos. Es más, de hecho tenemos una organización que se dedica a la solidaridad, tal como es el ITCO, que todos conocemos, que se dedica a esto. En 1978 todos nos dimos una constitución. Con ella volvimos a la democracia. Nuestro sindicato de nuevo fue reconocido. Participamos en la propia creación de la Constitución. Facilitamos para que esta Constitución pudiese salir. Estuvimos en los pactos de la Moncloa, en la negociación colectiva interconfederal, en los pactos de Toledo. Es decir, somos parte de nuestra España. Donde hubo una mejora para un trabajador, siempre hubo un objetivo. Somos historia, somos presente y seremos el futuro. Hoy UGT, con casi sus 250.000 delegados y delegadas, es un sindicato moderno, cohesionado con la sociedad española, que propone soluciones para los retos que nos preocupan tanto a los trabajadores como a la sociedad en general. Se han cometido errores, ¿cómo no? 130 años dan para mucho. Pero decir que frente a esos errores hay miles y miles de aciertos. Y que cada error de nuestra organización tomó buena nota para que esto no volviese a ocurrir. En nuestra ciudad nacimos el 22 de julio de 1933, es decir, tenemos 85 años. Siendo nuestro primer secretario general Antonio Díez García. Hoy nos acompañan algunos secretarios generales de UGT en Melilla que lideraron este sindicato. Darles las gracias por su tiempo y por su dedicación en nombre de la UGT. Ellos, junto a muchos y muchas compañeras, dieron parte de su vida al servicio de la clase trabajadora de nuestra ciudad.
Para finalizar, voy a permitirme una reivindicación. Nuestra ciudad necesita un impulso económico importante. Necesita una nueva política económica y necesita una formación para los trabajadores de ahora y para los del futuro. UGT ha trabajado durante mucho tiempo para darnos un instrumento en que todos podamos debatir las propuestas. Como todos sabéis, en el mes de febrero nació la Mesa por el Empleo y Económico de esta ciudad. En ella están representados los empresarios, los sindicatos mayoritarios, el gobierno de la ciudad y la delegación de gobierno. Muy bien. Busquemos un impulso mayor para poner en marcha lo acordado. Así como decir que la mesa está abierta a todas las propuestas que en ella se lleven para el bien de esta ciudad. El bien de esta ciudad necesita un consenso político y social. Tenemos muchos problemas y es más, dada la situación en que estamos geográficamente, es necesario que todos vayamos en la misma dirección. Eso proponemos desde la UGT. Nuestros jóvenes que nos tienen que preceder merecen que trabajemos para ello. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra al compañero de la Comisión Ejecutiva Confederal. Gracias. Muchas gracias, Paco, y a los compañeros de Melilla, compañeros y compañeras, por haberme invitado a venir, por haberlo decidido, para saludar a la delegada del Gobierno, al consejero, demás autoridades, compañeros y compañeras. Os traigo saludos en nombre de Pepe Álvarez, secretario general, y los demás compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva, que cada uno estamos por ahí en diferentes actos, porque conmemorar el 130 aniversario, como hemos decidido los UGT este año, yo creo que va a ser un hito, por lo menos en nuestra organización, ya veréis cuando venga la magnífica exposición que tenemos, yo creo que va a recorrer, digamos, los hitos que hemos hecho a lo largo de estos años, porque lo queremos hacer a lo largo de todo el año. Desde el 12 de agosto empezamos a celebrarlo con el día que se conmemoraba los 130 años en Barcelona, hasta el 12 de agosto del año que viene vamos a estar haciendo una serie de cosas, exposiciones, obras de teatro, algunas actuaciones de otro tipo, música y muchas conferencias sobre diversos temas. Yo creo que el tema que se ha cogido para la conferencia de esta tarde, el sitio es ideal, porque es donde tiene que situarse el debate sobre el tema de las migraciones en España, y ahora mismo está en pleno, digamos, está en la cresta de la hora y en pleno momento. Deciros que si nos quedáramos solo hablando de los 130 años, sería otra cosa más, o la fotografía, como yo digo, así cariñosamente nuestros abuelos y abuelas, nos quedaríamos un poco cortos, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer con estos 130 años es proyectar también un poco la idea del sindicato del futuro, es decir, lo que estamos haciendo ahora. Ojo las últimas palabras que ha dicho Paco, porque entran dentro un poco, he cogido ahí el guante, una parte que ha dicho, entran dentro de a lo que yo me dedico dentro de la Comisión Ejecutiva. Llevo la Secretaría de Formación, además Memoria Histórica, Cultura, y después la Fundación Largo Caballero, que es la que lleva todo, digamos, el archivo histórico de nuestra organización, y donde hacemos, digamos, toda la reflexión, estudio e investigación sobre los temas que en la actualidad se van diciendo. En el tema del futuro, que yo creo que es una de las partes importantes, uniendo la formación con el futuro, la UGT hemos sido el único sindicato de este país, y a nivel prácticamente europeo, creo que somos de los 4 sindicatos que hay, que estamos incorporados en lo que llamamos la Alianza por la Formación.
Estamos ahora mismo en pleno, en el momento oportuno, se va a convocar el Consejo General de la Formación Profesional para ver cómo montamos un gran sistema de formación dual en nuestro país que permita que los alumnos desde la formación profesional puedan estar trabajando en la empresa y tener una salida. Pero no nos quedamos en la formación profesional tipo, sino que estamos lanzando la misma idea, y os recomiendo que leáis el documento que tenemos en nuestra página web sobre la formación dual. Lanzamos esa idea también al mundo universitario, que creemos que es un poco el futuro. Hace unos 15 días firmamos también un acuerdo con Google para hacer una cosa en la cual este país estamos digamos a la cola de nuestro entorno en cuanto a la formación en competencias digitales básicas. Es decir, todos los estudios se hacen en formación. En España, donde suspendemos, digamos, hoy día para estar en el mundo de la competitividad y tal, estamos muy por debajo de los países de nuestro entorno, hablo de, obviamente, Francia, Inglaterra y tal, lo que es el entorno, digamos, natural. No hablo ya de otros países de más allá, que sería todavía digamos, la brecha más grande en lo que son competencias digitales. Bueno, hemos firmado un acuerdo con Google para lanzar todo un programa de formación en competencias digitales, tanto no solo a nuestros delegados y cuadros, que eso lo necesitamos, sino a todos los trabajadores que quieran venir al proyecto que vamos a lanzar, con el proyecto de Google Ultimate, pero concretamente. Con lo cual, eso es nuestro futuro. Si veis el cartel de los 130 aniversarios, de los tipos de la tipografía de imprenta, que era donde nuestro fundador Pablo Iglesias trabajaba como tipógrafo en una imprenta poniendo sus tipos en esto. Yo le decía que la foto de Pablo Iglesias la debíamos haber hecho con 0 y 1 para dar la idea un poco de coger el pasado con el futuro, lanzando la idea que nosotros queremos del sindicato. Os tengo que decir que ese acuerdo con Google, que era el único sindicato en el mundo que lo ha firmado, ya están 5 o 6 sindicatos nórdicos, finlandeses, noruegos, y esto queriendo hacer un poco, y están viendo. Anoche teníamos una reunión precisamente para ver cómo eso tiene que llevar un proceso también interno en nuestro sindicato de digitalización. Es decir, que todos los procesos que hagamos, todo el sindicato, nuestro sindicato tiene que ser muy transparente. La digitalización te permite eso, con mucho control en todos los sentidos, pero además con una participación que es lo que permite los procesos de digitalización de todos nuestros afiliados. Cuando queramos firmar un acuerdo, un convenio, algo que repercuta sobre los trabajadores, ya lo hicimos con el último acuerdo sobre el empleo que hemos firmado, se hace una participación efectiva de cualquier afiliado o cualquier persona que quiera participar también en esos procesos. Bueno, esos son indicios de por dónde el sindicato debe ir en el futuro, que es un poco la apuesta, cogiendo el guante lo que cogimos. Nosotros somos un sindicato de corte de inspiración socialista. No quiere decir que nadie, que solo son los socialistas, se puedan afiliar, eso ya se rompió. Este año se hace el 40 aniversario también de la huelga general del 14D. Ahí se rompieron un poquito, digamos, las amarras entre lo que era partido sindicato en aquel momento. Somos un sindicato abierto a la sociedad, puede venir cualquiera. Somos un sindicato que nos gusta decir ahora, y después del lanzamiento que hicimos, feminista. Para nosotros la lucha de la mujer ha estado desde el principio y sigue estando hasta en nuestra organización y en todos los sistemas, y obviamente internacionalista, y ahí me paro un poco con lo que he dicho. El año que viene se celebra el centenario de la creación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Quién estuvo en eso? Francisco Largo Caballero, que durante mucho tiempo fue nuestro secretario general y presidente de la OIT, y estuvo en la constitución de la OIT. Se le va a hacer un homenaje precisamente en ese centenario. Pero es decir, en todos los procesos de internacionalización en el mundo del trabajo que ha habido en todo nuestro mundo, la UGT se ha tratado. Es el segundo sindicato, junto con la Trade Union inglesa, el segundo sindicato más antiguo en el nivel de Europa de su creación. Es decir, esos 130 años somos los únicos que hemos estado ahí, no hemos cambiado, y como bien decía Paco, detrás de cada derecho que ha adquirido un trabajador, un ciudadano en nuestro país en estos 130 años, seguro que siempre ha habido una UGTista o un UGTista luchando por esos derechos y detrás de esos derechos. Es decir, creemos que hemos estado siempre y seguiremos estando, esa es nuestra vocación,
ojalá podamos hacer otros 130 años y que no lo veremos ni Paco ni yo, seguro, pero que pueda seguir un poco el sindicato en ese sentido. Nada más deciros que agradezco vuestra presencia, espero que a lo que hemos venido fundamentalmente, que es a escuchar a los ponentes para ver un poco todo el tema de la migración como un fenómeno que en este país ahora mismo está así, pero que yo creo que estamos también lanzando el mejor mensaje que se puede lanzar al mundo en todos los frentes internacionales. El actual gobierno, desde luego desde la UET, lo hemos hecho siempre, es dar una solución a un tema, porque donde haya una persona que necesite derecho y necesite trabajo, debemos tener los brazos abiertos. Nuestra sociedad, España, se ha constituido siempre por diferentes pueblos. De hecho, si nos viéramos, nuestros ADN los tenemos muy mezclados. Yo soy, seguro que vengo de una parte celta, otros vendrán de una parte del sur, otros vendrán pero todos tenemos mezcla en nuestra sangre, en nuestros ADN, y eso tiene que seguir siendo así, porque lo que es la interculturalidad y lo que es la mezcla de razas es lo que da riqueza a nuestra vida y como seres humanos. Voy a darle paso a José Manuel, que va a ser nuestro moderador y quien va a ir presentando a nuestros tertulianos que van a dar la conferencia. ¿Vale? Muchas gracias. Falta una silla, no sé si... Vamos viendo. Pero claro, para la mesa ya falta otra. ¿Hay posibilidad de llevar otras sillas? Sí. Es que si no, cuando empecemos la pregunta, la ronda de preguntas, no vamos a poder... Antes de nada, bienvenidos a esta conferencia sobre inmigración, trabajo y refugiados que organiza la UGT con motivo, como ya se ha dicho, de su 130 aniversario. Por cierto, felicidades al sindicato. He sabido que los trabajadores migrantes no comunitarios están más expuestos a situaciones de explotación y también a tratos vejatorios. Son los más vulnerables en este sentido. La crisis de los refugiados es realmente grave. La propia UGT dice que es quizá el problema más grave al que se enfrenta Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Melilla no estamos sufriendo tanto esta problemática porque los inmigrantes subsaharianos que llegan a la ciudad, como sabéis, están de paso, son acogidos en el CETI, algunos se tiran bastante tiempo, incluso años, pero realmente no se incluyen en el mercado laboral de la ciudad. Sin embargo, sí que existe otro sector de población inmigrante que sí que forma parte de este sector obrero, los marroquíes, que aquí conocemos como trabajadores transfronterizos. Son los que consiguen ese conocido permiso F, clase F, y que les permite trabajar durante la mañana
y tienen que volver a su tierra durante la noche, no pueden pernoctar. Conocemos también que al margen de estos trabajadores legalizados, pues existe una gran bolsa de trabajo pues, dentro de lo que se conoce como la economía sumergida. En esta mesa redonda vamos a profundizar sobre todos estos asuntos, sobre los flujos migratorios, sobre la inmigración subsahariana, la inmigración marroquí y otro tipo de migraciones que afecta a Europa y que están creando ya de hecho un serio problema en el continente europeo. Incluso pues están apareciendo grandes focos de xenofobia y de racismo, y ahí tenemos, ¿no?, esos países como Austria o como Hungría, donde ya gobierna la extrema derecha. Voy a continuación a presentar a los ponentes de esta mesa redonda organizada por la UGT. Comienzo por Miguel Aparicio Montilla, sentado al extremo de la mesa. Él es graduado social, desde hace 15 años es técnico del programa de atención a la población inmigrante que desarrolla la UGT, y él se va a encargar precisamente de tratar el tema de trabajadores transfronterizos y la labor que el sindicato está realizando por mejorar sus derechos. En el centro está Estela Marina Pérez Cabrera, directora ejecutiva del grupo Aristeo y también su fundadora. Aristeo es un complejo empresarial que desde 2012 y que bajo su liderazgo precisamente integra diversas organizaciones dedicadas principalmente a la asesoría jurídica, al consulting empresarial, a la formación y a la organización de eventos relacionados con la extranjería y la población inmigrante. Nos va a hablar también de un tema interesante porque va a tratar el tema de la formación, de cómo se pueden integrar los inmigrantes en nuestro país a través de formación superior al grado universitario. Y por último, justo a mi lado se encuentra José Antonio Fernández Áviles, que es catedrático del Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada y director del Instituto de Migraciones. Es máster en Derecho Comunitario, no sé si esto lo debería decir. También es doctor en Derecho, todo correcto. Y cuenta además con diversos premios. No me habrían dejado ser lo primero. Bueno, cuenta también con diversos premios universitarios. Él va a hablar de los flujos migratorios regulares en general, y son ellos los protagonistas. Después, cuando acabe cada uno de ellos con sus respectivos temas, pues ya pasaremos al turno de palabra para que todas aquellas dudas que tengáis o sugerencias, pues la hagáis llegar a la mesa. Comenzamos con José Antonio. José Antonio, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, y primero por la amable invitación que nos cursaron en ocasión de este ciclo de conferencias al Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, del que no soy director, soy secretario académico. Lo que pasa es que el director está de baja, es antropólogo, es catedrático de antropología, que es el profesor Javier García Castaño, y como soy, además, colaboro con lo lógico que hubiera venido aquí, pero para hablar no de migraciones, sino de riesgos psicosociales, porque colaboro con la Comisión Ejecutiva Confederal, con Ana de la Torre, en materia de riesgos psicosociales. Pero la otra niña de mi ojo son las migraciones. El Instituto de Migraciones es un instituto de investigación universitario que agrupa como unos 90 profesores. Y ahí estamos de todo, estamos juristas, antropólogos, sociólogos, politólogos, psicólogos sociales, hay de todo, historiadores. Claro, para hablar de política, de migración y política migratoria en 15 o 20 minutos se me hace, ¿no? Teniendo en cuenta, tenemos un programa de doctorado de estudios migratorios también, que casi tenemos 100 alumnos de todo el mundo que llevan a cabo, están realizando sus tesis doctorales sobre migraciones en nuestro instituto. Yo voy a hacer una serie de apreciaciones generales sobre las políticas de migración, que son opiniones personales, son impresiones personales. El caso aquí de Melilla es muy particular. Obviamente muchas cosas de las que yo planteé a lo mejor no encajan bien en la ciudad autónoma. Es una zona de tránsito, una zona con una presión migratoria tremenda, que se ha incrementado a raíz de los acontecimientos
político, ¿no? Del cierre, prácticamente el cierre que hace Italia, ¿no? Y el crecimiento de movimientos xenófobos también en países de la Europa del Este, que curiosamente deberían ser países a lo mejor más abiertos, que esto es un proceso de integración europea, donde vemos quizá precipitadamente esos países entraron en la Unión Europea, pero resulta que esas manifestaciones de xenofobia, etcétera, y de insolidaridad, pues han aflorado también por ahí, donde a lo mejor se esperaba menos. Bueno, y una cosa que a nosotros nos choca mucho desde el instituto, cuando se habla de las migraciones siempre se habla como problema, ¿no? Como problema. No hay que verlo necesariamente como un problema, ¿no? Que nos plantea más bien como un reto, en todo caso. Un problema tampoco, ¿no? Son personas que se mueven por el mundo. Y luego hay dos cosas que yo de partida siempre me gusta recordar, y es que ahora se habla mucho de crisis, de refugiados, parece que esto como un problema, el tema de la migración es un problema, no, pues para nada. Las migraciones han sido la normalidad en la historia de la humanidad. Es que las personas se han estado moviendo siempre por el mundo. Los principales hechos históricos tienen que ver también con movimientos migratorios de las personas, así que no es un problema nuevo, mucho que desde Europa veamos, ¿no? Lo veamos como un peligro, como una amenaza, pues nada de eso. Y luego otra cosa que se nos olvida, los principales flujos migratorios en términos cuantitativos se producen en el mismo sur, en el hemisferio sur es donde más personas se desplazan de unos sitios a otros. Y tenemos la idea de que no, que son todos los del sur que quieren venir al norte, al hemisferio norte. Pues no es así. La mayoría de los flujos migratorios se producen en el sur. Claro, nosotros con nuestra visión egocéntrica lo que pensamos es que vienen, ¿no? Están llegando, que vienen del sur hacia el norte. La mayoría se mueve. Los gran flujos migratorios son en el hemisferio sur. El principal problema, ¿por qué las migraciones no es difícil dar una respuesta global? Porque no hemos construido a nivel global ningún mecanismo de gobernanza global de la migración. Es decir, las instituciones de gobierno de gobernanza internacional, así, no hay una institución internacional ni un mecanismo internacional que genere consenso político sobre los movimientos de personas dentro del mundo. Esas son las dos o tres consideraciones de partida para el análisis de cualquier análisis de la inmigración. En cuanto a la inmigración, pues nosotros en nuestros países, pues no solo en nuestro país, pero en Italia también, que ha seguido un curso más o menos similar al nuestro, pues la inmigración en su momento constituyó también una pieza fundamental de nuestra última gran expansión económica. ¿Y por qué digo eso? Pues porque ver las migraciones como algo coyuntural, como algo de hora, tampoco, porque ya en el 2009 el porcentaje de población extranjera en nuestro país estaba en más de un 12%. Y luego vino un poco la crisis y eso bajó un poquito, pero por ejemplo en 2015 todavía era de un 9,3%. Y ahora otra vez un repunte del flujo inmigratorio. ¿Por qué digo eso? Pues porque no es algo coyuntural, es un fenómeno estructural de nuestra sociedad. Tenemos que mentalizarnos a que nuestra sociedad es más intercultural que antes y lo va a seguir siendo. Por lo tanto, todos estos planes de integración que se desarrollaron a nivel estatal durante la época del anterior gobierno socialista y que se desarrollaron en muchas comunidades autónomas, prácticamente se han abandonado. No hay planes, no hay planes, digamos, transversales, amplios de integración social de la inmigración. Y esto tenemos que retornarlo porque no es un fenómeno cultural, es estructural. Y tendremos que afrontarlo, pues, no como se entiende la integración, como asimilación, es decir, que vengan y que sean como nosotros, que hagan lo que nosotros y que asuman nuestros valores plenamente. Pues no. Tendrá también la sociedad de acogida, tendrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Esto es algo también recíproco, bilateral. Se habla más, el término que es un término más salvado sería acomodación. También tendremos que acomodar, ¿no? Que acomodar un poco para que ese proceso que llamamos de integración sea más fácil. Sí es cierto que hay límites. Las cuestiones migratorias cuando son problemáticas, por ejemplo, cuestiones como la ablación,
cuestiones como el respeto hacia la mujer, la igualdad hacia la mujer, todo esto, ¿no?, son cuestiones que afloran también en este proceso de enriquecimiento intercultural, y ahí sí que hay límites, ¿sabes? No es una integración sin límites o una asimilación o una acomodación, es decir, hay que ponerle, hay límites, ¿no?, límites que no hemos dado en una sociedad democrática. La eficacia, bueno, y lo que hemos aprendido, porque parece que no hemos aprendido nada en estos años en política migratoria. Y lo digo porque las políticas legislativas en materia migratoria operan, bueno, los profesores universitarios tenemos un problema que es incontinencia verbal, es decir, que yo el moderador que ejerza sin piedad su función, y cuando ya me toque el turno que me tenga que callar, me callo y punto. Digo que no hemos aprendido nada porque diseñamos una ley irreal, una ley que está hecha a espaldas de la realidad. Básicamente, ¿por qué? Porque es una ley que ignora absolutamente el fenómeno de la inmigración irregular. A mí no me gusta llamarla ilegal, irregular. Y si miramos las leyes, si miramos las normas, todo está diseñado por una cosa que es un poco idílica, ¿no? Que es que el trabajador está allí en su país de origen y que hay un empresario interesado y que realiza aquí su tramitación, que pasa el test de la situación, se le da el visado, luego viene, luego resulta que lo pusimos un poco más complejo, vale, se le da el visado y viene, pero ojo, hasta que no le dé de alta al empresario en el sistema de seguridad social, su autorización de trabajo no surte ningún efecto. Y puede ser que no le dé de alta, porque ahora resulta que está aquí, no le interesa, que esto genera unos problemas que vienen de una reforma también del año 2009. Bueno, pues todo eso, es decir, que hemos hecho un diseño legislativo que no tiene en cuenta toda esa variedad que tiene la migración. No hemos hecho todo el hincapié en los países más avanzados en la cooperación al desarrollo, ¿no? Se habla del co-desarrollo. Pero el codesarrollo hay que entenderlo como codesarrollo, no como un mecanismo de freno de la inmigración. Es decir, vamos a que ejerzan la posibilidad de venir o no venir en condiciones de una mayor libertad. Porque de eso es de lo que se trata. El derecho a emigrar, o de lo que se trata es de que las decisiones sean lo más libres posible. Y lo hemos visto con nuestra propia emigración, porque con la crisis económica también España, ese país que era de inmigrantes de los años 60-70, hemos visto una nueva migración que tenía unos perfiles bastante diferentes a la otra. También se ha vendido mucho, y eso también lo hemos estudiado, que los que se han ido de nuestro país eran los jóvenes, altamente cualificados, etc. Se ha generado un poco de una opinión pública en ese sentido, y no es así. Los que se volvieron con la crisis son mayoritariamente fenómenos de reemigración. Son los inmigrantes que vinieron en la época de bonanza económica, son los que primero se han ido. Y ha llevado lo que se llama la población de arrastre. Y esos algunos ya sí eran sus hijos, que eran nacionales españoles. Luego hemos invertido en la formación de esos jóvenes y lo hemos perdido para nuestro sistema productivo. Por eso digo que hemos aprendido bien poco. Es decir, cuando se nos van jóvenes cualificados, es una pérdida de capital humano para nuestro país, del que otro país del mundo se beneficia. No quiero decir esto que tengamos que entrar en una competitiva global, pero a veces se ha planteado también que por qué los países emisores de capital humano no tienen algún tipo de compensación de los países. Por ejemplo, cuando Angela Merkel le abre los brazos a nuestros ingenieros para la industria alemana, lo hace porque sabe que hay un capital humano que va para su sistema productivo. ¿En qué nos hemos beneficiado nosotros de eso? Se habla, bueno, inmigración circular, esto se lo inventó la OIT hace 20 años. Eso no existe, las migraciones circulares no existen. Los que se han ido no van a volver aquí a implantar empresas tecnológicas y mejorar nuestro sistema productivo. Es una pérdida. Y ese fenómeno también de migración tiene mucho que ver con eso. Pero la mayoría de los que se fueron, porque son los que pudieron más difícilmente aguantar aquí, fueron los inmigrantes, ¿no? Que son fenómenos de reemigración, de retorno a sus países. Y eso porque sabemos que de promedio, cuando llega la crisis, sí que sabemos también que las tasas de desempleo azotan mucho más a los trabajadores extranjeros, ¿no? De promedio es un 10% más de desempleo que nosotros. Inicialmente lo que hicieron las familias de extranjeros que estaban asentadas en España
fue estrategias familiares. Si antes solo trabajaba un miembro, pues normalmente la mujer fue la que sí mantuvo el trabajo, a lo mejor en empleo doméstico, y eso es lo que hizo que pudieran resistir un poco más antes de volver a sus países. ¿Por qué las políticas migratorias tienen esta complejidad? Pues porque necesitan enfoques más transversales, porque a veces sus efectos a veces son impredecibles, incluso contraproducentes. Ahora lo hemos visto con el gesto que ha hecho Pedro Sánchez a la CUER, el tema de la CUER. Es decir, yo soy muy crítico también con el efecto llamada, ¿no? Porque yo no creo que un senegalés esté consultando todos los días el BOE para saber cómo están reformando la legislación extranjera en España o qué está haciendo el ministerio correspondiente para decidir si viene o no viene y si inicia esa aventura. De hecho, también soy muy crítico con eso del efecto llamada por lo siguiente, porque siempre se le criticó mucho en su momento al gobierno de Zapatero que iniciara ese proceso de regularización extraordinaria que hizo. Pero claro, es que durante los gobiernos de Aznar se habían acumulado una bolsa de trabajadores extranjeros en situación irregular en nuestro país de 1.600.000 que se calculaba. Y con esa regularización, ¿no? Con esa regularización se calculó y fue así, se pudieron regularizar 800.000 trabajadores extranjeros. Eso es criticable. Es decir, lo criticable es tener más de 1,5 millones de personas sin derecho. Eso es lo criticable. Y luego tener un discurso, tener ese discurso, porque eso es un ejercicio de hipocresía, un discurso como de que sí está ejerciendo un control cerro de fronteras y está controlando el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio no se puede controlar, porque es un fenómeno humano y porque la presión migratoria, los factores expulsivos que están en los países de origen de esa migración, no son controlables. ¿Quién le va a quitar el sueño a la gente? Es decir, antes a lo mejor, pero así el internet llega a todas partes. Si es que nos ven como vivimos en Europa. Es que no es legítimo que cualquiera del que ve, ¿no? Cualquiera que vea la publicidad, por ejemplo, la que sale en la publicidad, que sale continuamente, pues ve un modo de vida que no es legítimo aspirar a vivir mejor. Eso digo transversalidad. Hay que recuperar esos planes de integración. Pero aquí hay que tener cuidado. Los planes de integración normalmente se basan en la idea de la normalización. La normalización quiere decir que lo que hay que procurar a través de esos planes es que los ciudadanos extranjeros que vienen a nuestro país normalizan su relación con los servicios públicos que se prestan. Y hablo de vivienda, empleo, educación, sanidad, etc. Y todo esto hay que cuidar esa integración entre esas distintas políticas. Y luego hay que tener cuidado entre hasta dónde llega el tratamiento diferenciado para estos colectivos o no, porque a veces el tratamiento diferenciado, por ejemplo lo vemos en las escuelas, cuando a los niños que vienen, a los alumnos se les da una educación especial en temas lingüísticos, entonces se les da unas aulas que van aparte. Y eso tiene un efecto que a veces es contraproducente, porque lo que se hace es que se les segrega más. Entonces hay que tener mucho cuidado en el trato diferenciado y la normalización. A lo mejor la manera en la que procurar la inclusión a veces no se consigue tanto con esos tratamientos. Eso hay que tener muy cuidadoso. Normalizar puede llevar también efectos no deseados. Y luego, pues porque políticamente no nos ponemos mucho de acuerdo, ¿no? Hay una parte, y desde el movimiento sindical se ve así. Por ejemplo, a esos niños se le ve como un problema en los centros. Pues no, es un valor, porque ese niño ya trae otra lengua de origen. Es una riqueza para nosotros. Si tienes un alumno que ya sabe árabe, o tienes un alumno que ya sabe chino, o tienes un alumno que ya sabe ucraniano, o lo que sea, pues es un valor para nuestra sociedad. Ya tenemos una persona que conoce otro idioma y que va a conocer también. Bueno, la división es clara en esto de las migraciones. Los que lo consideramos como un valor, ¿no? Que es un valor lo vemos como una oportunidad para la propia sociedad de acogida, como ha dicho el compañero, esa valoración positiva de la universidad como enriquecimiento.
y los considera pues como un problema, como una carga para el estado de acogida, y ya lo que sí empezamos a ver son posicionamientos más radicales, más extremos. Se ha extendido mucho por Europa la idea, incluso dentro de algunos que pertenecen al movimiento sindical, en algún foro internacional que he encontrado, de, bueno, dicen, por ejemplo, compañeros de los sindicatos británicos, es que Londres ya, esto no parece Gran Bretaña, no parece Inglaterra. Hablan de la identidad nacional, de la inmigración como un problema para el mantenimiento de una secuencia de la identidad. Es una cosa individual y cada uno la construye o la va construyendo como le da la gana. Yo soy andaluz, no sé qué, cada uno construye su identidad común. La problemática del pensamiento xenófobo, y por ejemplo, en la campaña de Donald Trump, el America First, digo, América primero. Pues esto también está primero, los nacionales primero. Y luego hay un tema que a mí me preocupa, que nos preocupa muchísimo, y es que desde las propias instituciones de la Unión Europea se está contaminando el debate de la inmigración en el sentido siguiente. Hay una confusión, y hay ya documentos de la Comisión de la Unión Europea en los que se confunde y se empieza a hablar de cuestiones que son muy diferentes cuando hablamos de inmigración. Porque una cosa son los inmigrantes, la inmigración económica, por eso tenemos las leyes de extranjería, la política de coordinación con la Unión Europea, etc. ¿Vale? Otra cosa son los refugiados. Los refugiados están sujetos a un estatuto internacional que es la Convención de Ginebra y no tiene nada que ver con la inmigración económica. El problema es que, ¿cómo diferenciamos refugiados? Es que también podríamos hablar de refugiados económicos, también podríamos hablar de refugiados climáticos, también podríamos hablar de refugiados los que son víctimas de una persecución por diversidad sexual, homosexualidad, etc. Pero ¿qué pasa? El concepto de refugiado es un concepto de mediados del siglo pasado, de después de la Segunda Guerra Mundial. Está pensado para el refugio político y no se adapta bien a estas nuevas situaciones que todos consideramos que son personas refugiadas, pero que no encajan perfectamente esa noción. Por eso hay un estatuto de protección ya un poco sucedáneo, de protección internacional, etc. Y luego tenemos otra cuestión muy diferente, el movimiento, el desplazamiento de personas dentro de la Unión Europea, que aquí rige la libre circulación de trabajadores. A mí me da mucha inquietud ver cómo las propias instituciones comunitarias hablan de migraciones como un totum revolutum. No es así. La libre circulación de trabajadores es una libertad fundamental dentro de la Unión Europea. No tiene nada que ver con la inmigración ni nada de eso, aunque, bueno, sociológicamente el que se va de España a trabajar en Alemania, pues se le puede, sociológicamente lo llamamos inmigrante, está ejerciendo una libertad fundamental dentro de la Unión. Aquí también ha habido retroceso. Antes de que Gran Bretaña iniciase su política de Brexit, que no sabemos dónde nos llevará, ya ha habido pronunciamientos, porque ya es un poco la parte jurídica que es lo que más, con lo que estoy más familiarizado, sí ha habido ciertos pronunciamientos muy inquietantes, que en realidad eran mensajes del Tribunal de la Unión Europea a Gran Bretaña para que fregaran, porque los países centrales de la Unión Europea, los más poderosos, se empezó a generar el discurso de que vienen, ¿no?, del turismo social. Es decir, vienen aquí, vienen sobre todo a los países del este, etcétera, y vienen a disfrutar de nuestras prestaciones. El discurso insolidario. ¿Y qué hace el Tribunal de la Unión Europea? Pues convalida ciertas regulaciones, por ejemplo, de Alemania, que si transcurrido un tiempo después de tener un empleo, transcurrido 6 meses, ya si no encuentras un nuevo empleo, pierdes el derecho a las prestaciones sociales. Es ciudadanos comunitarios. Entonces, ha habido cesiones dentro de la Unión Europea. Claro, ¿qué pasa? Gran Bretaña seguramente se irá del Reino Unido y dejará de aplicar su ley de circulación de trabajadores. No sabemos cuál será el nuevo estatuto jurídico para los desplazamientos. Esto va a generar una inseguridad jurídica tremenda. Pero esa doctrina jurisprudencial, que es retrógrada en cuanto a la libertad de los trabajadores para desplazarse y buscar empleo y residir en el Estado en el que ellos consideran que quieren desarrollar su vida profesional, esa doctrina se ha quedado. Luego, no se han ido todos los halcones, ¿no? Bueno, es decir que, bueno, como veis, es amplio y que tiene muchas aristas y lo dejamos para el debate. No, solo una cosita más. La cosita más, otra cosa de lo que nos preocupa muchísimo, es de lo que hablaba de la situación de nuestros extranjeros en situación irregular, vamos a llamar.
¿Cuál es el problema de eso? Pues el problema de eso es que no hay prácticamente, no hay regulación, no existe para la normativa. Como no existen para la normativa, lo único que tenemos es una norma, sobre todo en el tema de los trabajadores, del trabajo irregular, que es una norma que hay en el artículo 36 de la Ley de Orgánica Extranjera, que fue un gran avance de la ley del año 2000 y luego se mejoró, que fue que, bueno, vale, aunque no esté en situación regular, como el empresario es el que es sujeto obligado a solicitar la autorización, primero eso no le sonera de responsabilidad. Por ejemplo, decía que no alegaban algunos procedimientos, bueno, que yo no sé si tenía papeles o no, yo creo que usted es el que tiene que pedirse para empezar la autorización. Entonces, la norma decía no invalidará los derechos del trabajador. Esto es muy importante. Hay una tradición laboral de que el trabajador, sea cual sea su nacionalidad, sea cual sea su estatus jurídico, sea cual sea su situación, tiene todos los derechos que le corresponden, todos los derechos sociales que le corresponden como trabajador. Por eso, esos contratos empezamos a tener. Ese contrato no es nulo. Lo que pasa es que, bueno, hay una irregularidad, no puede continuar la relación, pero al menos se le tendrá que tratar como si fuese un despido improcedente a esa extinción del vínculo contractual que es inevitable. Al menos en la seguridad social, si tiene un centro, al menos tendrán derecho a desempleo. Pero ojo, llega un tribunal superior y dice no, derecho a desempleo si la estancia y el trabajo es irregular, no. Desempleo no, porque eso tiene un efecto llamada. Curioso, juez, que tiene que valorar un juez del efecto llamada. Usted analice si conforme a esa norma tiene los derechos, conforme a la norma se modificó la norma para que el que está en situación irregular, tanto de estancia como de trabajo, no tiene derecho al desempleo. El problema es que hay otras prestaciones muy similares. El problema es que ha habido un empresario que se ha beneficiado, no ha pagado cotizaciones, ¿no? Se ha beneficiado del trabajo ilegal, y ahora ese trabajador que ha trabajado no tiene derecho a esas prestaciones. A la empresa se le cobra la cotización, pero hubo que hacer una reforma legislativa para que el mismo legislador dijera que se le cobra la cotización que no ha pagado por ese trabajador, pero como sanción. Bueno, pero si ya tiene otras sanciones, es una doble sanción, esto es un encaje. Y bueno, en realidad es una cotización, pero que no genera efectos prestacionales para el trabajador. Es decir, es un tipo de regulación, los problemas que se plantean es que en realidad casi que benefician al empresario infractor. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, porque es que precisamente decía que precisamente sobre ese tema José Antonio iba a hablar o va a tratar la cuestión Estela Marina Pérez, que va a repasar los problemas legales a los que se enfrentan los inmigrantes en España. Así que tenemos la palabra a Estela. Gracias. ¿Se me escucha bien? Porque yo tengo un poquito la voz tomada. Bien. Gracias por la exposición, excelente, excelente. Ha habido varias cosas que he tomado nota de lo que usted ha dicho, porque yo primeramente quiero agradecerle a la UGT por esta invitación. Es un honor para mí y para el Grupo Aristeo participar en un evento como este, sobre todo en el 130 aniversarios de una organización como es la UGT, que lucha por los derechos de todos los trabajadores en España desde hace 130 años, ¿no? La exposición de Paco también me gustó mucho porque es un repaso de lo que es esta organización, ¿no? Y de su trayectoria. Y bueno, para nuestro grupo, para el Grupo Aristeo, es un placer estar con vosotros, ¿vale? Yo voy a hablar un poco de, en sintonía con lo del compañero José Manuel, un poquito más sobre la situación de los estudiantes extranjeros en España, ¿vale? Voy a tocar tres pilares importantes, que es la formación profesional, la situación laboral de estos trabajadores extranjeros y la integración. Por eso digo que al hilo de lo que ha hablado mi compañero, también quiero definir estos tres patrones de estos 15 minutos que tenemos, ¿no? Luego ya las preguntas. Los estudiantes extranjeros en España que ya vienen de sus países de origen con una formación profesional y que en España refuerzan esa formación a través de un grado, un máster, un MBA o un doctorado, ¿vale? Se encuentran en situaciones migratorias bastante complicadas. Entran en territorio español con una estancia por estudios. Esa estancia por estudios vamos a
a crear como un antes y un después, antes del 4 de septiembre y después del 4 de septiembre. ¿Y por qué os digo esto? Porque tenemos una normativa nueva y tomé nota de algo que dijo José Antonio, que tengo una confusión. En España diseñamos muy mal las leyes de extranjería. No es que exista una, es que existen varias. Existen 2 leyes de extranjería y 4 reales decretos, por lo que nos regimos en los procedimientos administrativos de extranjería, ¿vale? Entonces, claro, como diseñamos mal estos patrones, esto genera modificaciones constantemente en materia de extranjería desde el año 2000, de la Ley Orgánica 4 y hasta el 4 de septiembre, que tenemos una nueva legislación, un nuevo Real Decreto, donde intentamos arreglar esta situación de estudiantes extranjeros profesionales en España, que desde el año 2016 teníamos que haber hecho con una directiva europea, ¿no? Entonces, estos estudiantes que vienen aquí, hacen su máster, se quieren quedar a trabajar en empresas españolas y, como bien hemos comentado, sean extranjeros o sean españoles, tienen derechos porque son trabajadores y colaboran para el funcionamiento de nuestro país, ¿no? Pues estos estudiantes se quedaban sin derechos, tenían una estancia por estudios que no le daba derecho a residir, tenían que esperar 3 años en España para poder modificar su permiso de estancia por estudios al régimen general y poder trabajar para una empresa y ganar un salario como profesionales que eran, como ingenieros, como licenciados, doctorados, máster, ¿vale? Y las empresas un poco que se aprovechaban de esa situación para la contratación de estudiantes profesionales en puestos importantes en la empresa o puestos profesionales como becarios, ¿no? Esto un poco que, lógicamente, ahorro de seguridad social, contratos que no son reales, que son convenios en prácticas con las universidades y que las empresas se beneficiaban un poco de esta situación, ¿no? Estos estudiantes que ya no sabían que iban a estudiar porque empiezan por un MBA y terminan por un doctorado, ¿no? Se encontraban en una situación de indefensión, porque algunos, cuando llegaban esos 3 años, no podían modificar su estancia por estudios al régimen general porque no tenían un puesto de trabajo de acorde a su formación académica. Y muchos terminaban como empleados de hogar o terminaban de camareros en un bar y estábamos perdiendo una fuerza importante de extranjeros profesionales graduados que podían trabajar para empresas españolas en su formación académica y sus puestos de trabajo correspondientes, ¿no? Esto provocó que Europa, el Consejo Europeo, en el año 2016, una directiva dijo que quería que estos estudiantes formaran parte de lo que era, es decir, que querían que contribuyeran a nuestro país, a España, pero en su formación académica. Se regula el Real Decreto el 4 de septiembre, aprobado el Real Decreto 11/2018, donde se permite cambiar un poco la situación de estos estudiantes ya formados, ¿vale? Para que pudieran el primer año de pasar desde la estancia por estudios a el régimen general, siempre y cuando una empresa lo contratara en su formación académica. Ya, lógicamente, no podía contratar a un profesional ingeniero informático, contratarlo como camarero en un bar, porque para eso es hecho ingeniero informático. Entonces, claro, este tipo de procedimiento ha regulado que estos extranjeros estudiantes pasaran de ser estudiantes a trabajadores, ¿vale? Con sus derechos, sus deberes, derechos al paro, derechos a cotizar, derechos a tener seguridad social para que luego puedan tener las prestaciones en el tiempo definido, etcétera, etcétera. Pero también existen figuras que se han regulado en contrato en prácticas, porque lógicamente son graduados y algunos son recién graduados, porque hablamos de profesionales, pero podemos hablar también de formación profesional, bachillerato, formación profesional, y estos alumnos de bachillerato y formación profesional también pueden tener residencia como contratos en prácticas. ¿Por qué? Porque las empresas un poco se van a beneficiar, van a pagar menos seguros sociales bonificados por la ley del contrato en prácticas, pero los estudiantes también se van a beneficiar porque van a tener un puesto de trabajo en una empresa de acorde a su formación académica y profesional. Todo esto nos hemos visto un poco acelerado en
el 4 de septiembre a la publicación del BOE, porque como bien dijo José Antonio, los extranjeros no leen el BOE. Los extranjeros, una persona que sale de su país, que emigra, no quiere dejar su casa, ni quiere dejar a sus padres, ni quiere dejar a sus amigos de toda la vida, ¿vale? Ni quiere venir a un país a empezar de cero, porque realmente los inmigrantes empiezan de cero cuando emigran, dejan en su país todo lo que tienen y llegan a España a empezar prácticamente de cero. Por eso, un poco que hablábamos de la integración, no podemos forzar la integración, ¿vale? La integración tiene que venir sola, independientemente de patrones, esto es una reflexión muy personal. Tiene que haber patrones que tenemos que respetar, como por ejemplo el tema de igualdad de la mujer, acomodar estos procesos para que no se violen ciertas y determinadas fases de la integración. Pero también es cierto que tratamos con diferentes tipos de flujos migratorios, ¿vale? Y de regulaciones en materia de extranjería, situaciones laborales además de estos emigrantes, porque no es lo mismo un trabajador fronterizo que un estudiante profesional graduado, que un inmigrante que está en estancia irregular. O sea, son situaciones diferentes, ¿no? Entonces, resumiendo al tercer punto, que es, al segundo punto, es la situación laboral. Nosotros necesitamos que los inmigrantes formados, estudiantes, puedan tener una situación laboral estable, porque no pueden estar 3 años estudiando, no pueden estar 3 años pagándose un máster que cuesta cada uno 6.000, 8.000 o 10.000 euros, para luego pasar al régimen general o trabajar con empresas durante esos 3 años, multinacionales, pequeñas empresas o medianas, trabajar como becarios ganando 600 euros. Eso es una violación a los derechos laborales de estos trabajadores, porque no son becarios, son trabajadores de la empresa. Entonces, claro, de alguna manera eso se tenía que regular. Se ha acelerado con este nuevo Real Decreto, el Real Decreto 11 del 2018, para salvar a todos esos estudiantes ya graduados que sí que quieren trabajar con empresas españolas y que necesitan esos derechos, y se ajuste a lo que es que pasen al régimen general y que trabajen como residentes legales en España. Hablábamos un poco de la integración, que es uno de mis terceros puntos, porque yo siempre he dicho que la formación académica es importante para los inmigrantes. Y yo entro en ese paquete porque yo nací en La Habana, emigré cuando tenía 29 años, y cuando les digo que dejar a tu casa, tus amigos de la universidad, dejar a tus hijos, porque las mujeres dejamos hijos en nuestros países, y luego que un niño pequeño de 10 años se te pare en inmigración y te diga Dios, y tú no sepas cuándo lo vas a volver a ver, es muy difícil, ¿vale? O sea, los procesos migratorios siempre son importantes, saber de qué hablamos, con quién hablamos y hacia dónde vamos, ¿vale? Quién es esa persona y por qué sale de su país. Entonces, la integración sí que es difícil, ¿vale? Tenemos que llevarla de la mano, sobre todo los que trabajamos en este sector, en el sector de lo que es la extranjería y la inmigración, para que los extranjeros verdaderamente en España sean un pilar de lo que es la economía española, porque son trabajadores igual que todos los que somos, todos los españoles, ¿no? Fortalecemos la economía, trabajamos por ella. Yo tengo clientes que trabajan en Telefónica, en BBVA, en Iberestar, que nos dan servicio todos los días y son extranjeros. Entonces yo creo que eso es parte del fortalecimiento de la economía española, y eso es lo que realmente necesitamos en España. No solamente profesionales, sino empleados domésticos, camareros, que también son parte de lo que es la interculturalidad, ¿no? del sistema. Entonces, un poco estos procesos para profesionales, para estudiantes extranjeros, para que se puedan formar, para que luego puedan pasar a ser parte de la cultura de este país, de la economía, el rendimiento de la economía de este país. Yo creo que las leyes de extranjería se tendrían que unificar, yo creo que tendrían que regularizar más lo que es el sistema de leyes, porque no podemos trabajar con 4 reales decretos y 2 leyes, y cada vez que hagamos algo mal, Europa nos sancione, nos abra un expediente de sanción y que vamos a arreglar la situación de los trabajadores extranjeros en España o de los estudiantes profesionales. Entonces, un poco que la circunstancia lleva
a que todo esto, de alguna manera, se pueda regular en una única ley de extranjería y que los procesos puedan ser un poquitito más viables, ¿no? Así que nada, yo os doy las gracias por esta pequeña presentación y cualquier pregunta, pues bueno, al final el moderador nos la va a pasar. Gracias. Gracias, Estela. Bueno, hemos dicho que Estela es también presidenta de la Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras y de la Asociación Empresarial América Latina Crece, y que en 2016 fue reconocida con el Premio Crecimiento Empresarial que otorga Latinos Emprendedores. Se me olvidó decirlo antes. Gracias. Bueno, Estela, damos paso ya a nuestro último ponente, que es el responsable del programa de atención a la población inmigrante que desarrolla la UGT aquí en Melilla, Miguel Aparicio Montilla, que nos va a hablar sobre los trabajadores transfronterizos y del trabajo que está haciendo la UGT con todas estas personas que llegan a diario a Melilla. Creo que en torno a los 5.000 quizás. 5.000, yo pienso que más, llegarán seguramente a 8.000, pues cuando quieran. Muchas gracias, José Manuel, muchas gracias a mis compañeros ponentes por vuestras palabras, he aprendido mucho escuchando. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, un día difícil para venir a la conferencia, como es un viernes, un día de verano, en el que por fin ha salido el sol, ¿no? Después de 2 meses de levante y con el tiempo a oscura. Hoy apetece más estar en la playa que aquí dentro, pero bueno, esperemos ser lo más menos posible. Yo quería comentaros que en Melilla prácticamente la inmigración no se percibe porque el 100% de la inmigración es marroquí. Nosotros convivimos con los marroquíes pues, desde siempre, de toda la vida. Todos tenemos amigos marroquíes, todos trabajamos con marroquíes. Hay vínculos familiares, vínculos amistosos, vínculos laborales. La inmigración aquí en Melilla puede ser un inmigrante, un marroquí, puede ser un inmigrante, un rumano, puede ser un inmigrante, un peruano, un chino, y esas personas pueden dividirse en personas con tarjetas de residencia, son personas que trabajan, residen en Melilla, y luego son trabajadores fronterizos. La UGT de Melilla, desde hace cerca de 20 años, tiene un centro de información sociolaboral para inmigrantes regularizados, para ellos que tienen su documentación en regla. Es un programa que está subvencionado por el Ministerio de Trabajo, financiado por el Fondo Social Europeo, en el que tratamos de atender a los inmigrantes, tanto fronterizos como residentes, en todos aquellos aspectos que les pueda facilitar o ayudar en su vida laboral. Desde un punto de vista administrativo, pues ayudarle a renovar sus permisos de trabajo, sus permisos de residencia, a actualizarlos. Hay gente que viene de la península y que tiene su domicilio por nuestra ciudad y que aquí en Melilla, pues para acceder al padrón, para alquilar una vivienda o para conseguir puesto de trabajo o apuntarse al INEM, tienen que tener la residencia de Melilla y se les que se les asesora cómo regularizar esa situación. Desde un punto de vista laboral, se les confeccionan los currículum vitae para que lo puedan presentar en las empresas, se les buscan ofertas de trabajo acorde a sus conocimientos, a sus actitudes, se le pone en contacto con empresas o con asesorías que previamente hemos hablado con ellas y que nos dicen que sí, que les mandemos a este tipo de personas. Y luego tenemos una faceta de formación que le dan unos cursos, un tipo de cursillos que parecen ser muy simples, que son muy básicos, pero son muy importantes. No puedo imaginar a la gente a la que yo he atendido en el centro de información que no sabe lo que es un ordenador. O creen que el ordenador es algo para sus hijos, o que sirve solo para ver películas, para entrar en Facebook. Desde un ordenador, hoy en día, se puede renovar la tarjeta de desempleo. En un ordenador se puede mirar en las oficinas de empleo las ofertas de trabajo, se puede hacer la declaración de la renta, te ahorra ir a la delegación de Hacienda o a la delegación de Servicios Públicos de Empleo. Entonces, el acceder a un ordenador, el aprender más o menos a manejarse con él, les puede servir, hombre, no para conseguir un trabajo, pero sí que el día que se pongan delante de un ordenador, por lo menos sepan entrar un poco en él. Luego tenemos otro tipo de curso que denominamos desarrollo personal. En el desarrollo personal intentamos que las personas, cuando se enfrenten a un trabajo, una oferta de trabajo, una entrevista de trabajo, o vayan con una actitud positiva, desde llamar a la puerta, a presentarse, a tener una actitud positiva, a ir presentado, bueno, de una forma más o menos, podemos decir, no decorosa, pero que no vayan como
muchas veces vienen a verme en chancla o en pantalones cortos o bueno, una ropa un tanto informal que a la hora de una entrevista de trabajo pues hay que ser un poco más riguroso. Y luego en temas más concretos, por ejemplo en el uso de recursos medioambientales como puede ser luz, agua, gas, distribución de residuos sólidos en actividades como la hostelería, actividades como la construcción, el empleado de hogar son muy necesarios porque les supone llevarlos bien un ahorro para las empresas. Y también les damos información de tipo normativo, de tipo legal, sobre todo a las mujeres, perspectiva de género, que sepan que tienen derecho a permisos de lactancia, a permisos de maternidad, a permisos de cuidado de hijos. Digo mujeres en cuidado de hijos porque prácticamente los hombres eso no lo usan. Parece que los hijos no van con los hombres, van con las mujeres. Las que tienen el permiso de cuidado de hijos son mujeres, pero bueno, también están a su disposición. También se les explica que por el hecho de ser extranjero, o por el hecho de ser chino, o por el hecho de ser marroquí, tienen los mismos derechos que un trabajador nacional, y no por eso tienen que tener puestos de trabajo peores o cobrar un sueldo inferior a ellos. Entre la diferencia entre el trabajador residente y el trabajador fronterizo está principalmente que el residente tiene ya una vida familiar, tiene una vida social. En la ciudad tiene un permiso de trabajo que tiene que renovar cada 5 años y que es similar, prácticamente igual a nuestro carnet de identidad. Y luego está el trabajador fronterizo. El trabajador fronterizo es la persona que vive en Marruecos y que todos los días acude a la ciudad de Melilla a trabajar. Esta es la persona que más problemas tiene. ¿Por qué? Porque hasta el año 2011 el permiso fronterizo, el permiso denominado F, se renovaba cada 5 años. El año 2011 ese permiso de trabajo se renueva cada año. Imaginaros que nosotros todos los años tuviéramos que renovar nuestro carnet de identidad, o tuviéramos que renovar nuestro permiso de conducir. Nos fastidiaría bastante. Si encima, como a ellos se les pedía y hasta hace poco que presentaran el certificado de penario, el certificado de matrimonio, la partida de nacimiento, un certificado médico, que lo tienen que pedir más, que tenían que visarlo en el consulado de Nador, que tenía que ser traducido en Melilla, que tenía que ser mandado a Madrid al Ministerio de Interior para que lo volvieran a avisar. Y que una vez vuelta esa documentación a Melilla se presentara a la oficina de extranjería con el consiguiente gasto de mandar por correo esa documentación de traductores, de tasa que podía suponer 500 o 600 euros, que una vez presentado te lo dieran a los 4 o 5 meses, pues evidentemente esas personas se cansan, se aburren, pues es necesario por eso, oye, mira que el permiso de trabajo a mí no me lo dan desde hace 6 meses y no me echan. Si además le sumamos que al trabajador fronterizo se le descuenta de IRPF un 25%, un 25% menos de la nómina es una barbaridad. El tipo medio de IRPF en Melilla, con el 50% de descuento de la bonificación, es un 8, un 10, un 12. Si además le añadimos que se le descuenta de seguridad social y se le descuenta de desempleo, están cobrando un 30% menos de su nómina. Con el agravante de que no tienen derecho a hacer declaración de la renta y que no tienen derecho a devolución del IRPF. Más sangrante todavía es que aunque cotizan por desempleo, no tienen derecho a pedir la prestación por desempleo. Y eso ocurre desde el año 2009. Entonces tenemos el problema de que estas personas, afortunadamente, todo el tipo de papeleo se ha reducido simplemente desde hace poco a un certificado sanitario, pero anualmente tienen que renovar su permiso y tienen un descuento de un 30% de su nómina. Un 30% de la nómina, bueno, pues una barbaridad a nosotros seguramente no haría bastante daño. Entonces, desde la OGT, todo este tipo de condicionamiento que estoy contando, se lo intentamos explicar y hacerles ver o hacerles llegar de que, bueno, tienen sus derechos, tienen sus obligaciones, pero que son unos trabajadores iguales que otros y que, claro, son trabajadores. Aparte del tema del centro de información sociolaboral, como trabajadores que son, defendemos sus derechos, y en el año 2011 presentamos un conflicto colectivo para que los trabajadores fronterizos de la construcción percibieran el 100% de su sueldo. Desde siempre al trabajador fronterizo se le ha descontado el 25% de su sueldo por el denominado plus de residencia. Resulta que en el convenio de construcción a nivel nacional se estableció un salario mínimo para los trabajadores de la construcción. Cuando ese salario mínimo se trasladaba
al convenio local de construcción de Melilla, el sueldo base se debía, el sueldo base incluye la residencia. Entonces al trabajador fronterizo no se le pagaba ese 25%. Llevábamos el asunto al juzgado de lo social, lo ganamos en primera instancia, la patronal de la construcción lo recurrió, lo llevó a la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia en Málaga, lo volvimos a ganar y entonces ya con sentencia firme se estableció que todo trabajador que esté adscrito a un convenio colectivo tiene derecho a cobrar el salario de ese convenio colectivo, independientemente de que sea fronterizo o de que sea residente. ¿Qué es lo que pasa? En otros convenios colectivos, como no se ha hecho ese tipo de demandas porque el convenio nacional no registra un salario mínimo, no se ha hecho. Pero yo creo que con el tiempo y porque bueno, ya la presión social es más fuerte que hace unos años para el trabajador fronterizo, pues se le consideraba un trabajador de segunda, pues se le irá cada vez más acercando su salario al salario real. Cuando me comentaron que tenía que hablar sobre inmigración, me había preparado un tema más bien sobre el programa que luego me dijeron que el tema es sobre fronterizo, sobre el tema fronterizo. Entonces tenéis que daros cuenta que el trabajador fronterizo sí es marroquí y el trabajador residente en Melilla e inmigrante puede ser de cualquier nacionalidad. Y evidentemente atendemos tanto unos como otros, aunque especialmente dedicados al fronterizo, porque es el que tiene más. Si queréis a partir de ahora empezar a hacer un tipo de